patologías de diferente configuración. Pueden existir anomalías en el desarrollo del páncreas. Pueden existir procesos inflamatorios del páncreas, pero también teniendo presente algo, como le voy a comenzar. Recordemos que el páncreas es un órgano, una glándula que tiene dos funciones principales, una función exocrina y una función endocrina. La función endocrina está dada principalmente por ¿qué componente? Insulina. Los islotes del ángel, ¿cierto? Los islotes del ángel. Y allá acá se va a producir Insulina, glucagón somatostatina y somatostatina, ¿cierto? Y con el solo hecho de producir insulina y glucagón, vamos a tener, por no decir, la patología más frecuente que aprendemos en el piso de medicina, que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy frecuente y que esa diabetes es simplemente por una alteración en esos islotes. Que en algunas circunstancias puede existir una destrucción de todas las células productoras de insulina y me va a producir diabetes de tipo 1, insulino dependiente, o que exista una resistencia a la insulina en los receptores de los órganos a donde llegan compiten con la insulina y van a entrar a la glucosa. Entonces eso es básicamente lo que hablamos de la diabetes tipo 2. Que hay otro tipo de diabetes. Está la diabetes juvenil, está la diabetes asociada al embarazo. Hay y otras alteraciones relacionadas con la glucosa. Y todo eso, ¿por qué? Porque a nivel de los islotes están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. Y ustedes tuvieron una clase de diabetes y vieron todo lo que sucede, las diferentes fases que se pueden encontrar. Entonces hay que ver una fase hiperinsulínica, después hay una normoinsulínica y después hay una hipoinsulínica. ¿Sí? Normalmente dentro del desarrollo de la diabetes, que se asocia con niveles normales de glucosa, después alteraciones en la curva de tolerancia a la glucosa, para luego terminar en hiperglicemia. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes? Complicaciones agudas de la diabetes. Fatiga. Eso entra en el tercer periodo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues la persona se sentiría Eso es con una fatiga, pregunta sencilla. fatiga, cansancio. Coma cetoacidónico Sí, pero y el síndrome de glicemia hiperglicemia no cetosis. Esas son las dos complicaciones más frecuentes, pero falta una tercera. Una complicación aguda de la diabetes es la pancreatitis. hipoglicemia severa. ¿Por qué? Hipoglicemia, porque es una producción muy ¿Cómo grande. digo? Que no se puede absorber la glucosa. No, pero hipoglucemia severa. Hipoglicemia severa, ¿por qué? Recuerden, coma cetoacidónico, diabetes tipo 1, síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetosis, diabetes tipo 2. Pues, el páncreas responde produciendo mucha Diabetes insulina. tipo 1, coma cetoacidónico. Diabetes tipo 2, síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetosis. Averigüen cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Por qué hay uno coma y el otro por qué no es coma? ¿Y cuál es la tercera complicación? Hipoglicemia severa. ¿Por qué hay hipoglicemia severa en un paciente que tiene diabetes y que es una complicación
La tercera complicación, que es la hipoglicemia, es una complicación de cierta forma iatrogénica, de cierta forma iatrogénica, aunque no la va a producir el médico. Es el paciente que no controla su administración de insulina. De pronto está haciendo mucho ejercicio, va a hacer ejercicio, desayuna, se aplica su dosis de insulina normal y se va a hacer ejercicio. Y cuando uno hace ejercicio, la dosis de insulina debe ser menor o no aplicarse. Si se aplica insulina y hace ejercicio, ¿qué le pasa? Se le baja la glicemia y se puede morir. Eso es lo principal en esos pacientes. Cuando usted le llega un paciente en urgencia, en coma, y ustedes no saben nada de ese paciente, piensen, ACV, enfermedad cerebrovascular, piensen en coma hiperosmoral, coma cetoacidótico y piensen en hipoglicemia. Como era El tratamiento es completamente diferente. Si un paciente llega y está en coma y ustedes, ¿qué hacen? Uno primero que hacen es que toma una lanceta, le toman y miran a ver cómo está la glicemia. Pero si no tienen la lanceta, ¿qué le vamos a hacer? Le ponemos solución salina, le ponemos glucosa al 10% con electrolitos, o le colocamos simplemente agua destilada. ¿Qué le colocamos? Un paciente que está en coma, ustedes no saben si es diabético, si está con cifra de 600 de glucosa, pero tampoco saben si está con cifra de 10 de glucosa. ¿Y qué le aplico? ¿Solución salina o estudio? Solución salina. Solución salina. Pero si el paciente está con coma hipoglicémico, pero si ustedes no saben, es hiperglicémico, lo mato. Bueno, sí, es verdad. si es un paciente que está en coma, yo no sé si está con la glucosa alta o la glucosa baja, yo siempre le aplico glucosa. Si el paciente tiene 600 y yo le pongo glucosa, ¿le va a afectar? No le va a afectar, no le va a subir mucho. Ya está en coma de glicémico, y si yo le pongo la glucosa, a diferencia que si el paciente que está en coma y él llegó y no sé nada y tiene 10, si yo le pongo la glucosa, a los 10 minutos ya está despierto perfectamente, porque yo le estoy colocando glucosa. Ahí sí, esa es la importancia de actuar en eventos rápidos. Obviamente hay que buscar cuál fue la causa, pero en ese caso, si usted llega a un paciente con coma, no sabe nada de él, si está drogado, no sabe nada, una situación es simplemente ponerle una vía, canalizarlo con glucosa y ponerle algo de electrolitos. Y al mismo tiempo se le van tomando los exámenes. Si es un paciente hipoglicémico, usted le va a salvar la vida. Si es un paciente diabético en coma, cetoacidótico, también le va a salvar la vida si ya después conociendo todos los resultados. ¿Sí? Profe, eso es muy importante. ¿Y si tiene una CB? ¿Cómo? ¿Y si tiene una CB? Pues sí, o sea, ya más o menos ya dentro del examen uno va a decir, está botando, hay desviación de la comisura, de pronto hay pérdida, entonces se le puede dar glucosa, pero no elevada, sino normoglucosa, ¿sí? Normotónica, bien, entonces, eso hablando de salir, recordando un poquito lo del páncreas endocrino, pero recordemos que el páncreas tiene también una función exocrina, y esa función exocrina está dada por la presencia en el interior de qué?
¿Qué hay en el páncreas? Proenzimas, simógenos. ¿Esos simógenos están activos en el páncreas? No. Ellos se liberan y van. ¿Dónde se activan? En el intestino. En el duodeno. Se activan en el duodeno. ¿Cierto? ¿Qué pasa si se activan antes? Destruyen el parénquima. Destruyen el parénquima. Exactamente. Y eso es lo que llamamos las pancreatitis. ¿Cierto? Miren, las pancreatitis. Tenemos la parte endocrina y endocrina, que también mencioné, pero acá esto es más o menos la forma como se desarrolla el proceso inflamatorio de una pancreatitis. La pancreatitis puede ser de dos tipos, aguda y puede ser crónica, ¿cierto? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que va a provocar una pancreatitis aguda? Pues aquí está el resumen, aunque también aquí en esta está en relación con las posibilidades, esta foto que está en su libro de Crohn, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la pancreatitis? La pancreatitis surge ¿por qué? Por eso. Porque las enzimas se activan en el páncreas. ¿Dónde se deben activar? En el duodeno. Entonces se están activando antes de llegar al duodeno. ¿Y cuáles son esas enzimas? Entonces tenemos proteasas, elastasas, lipasas, y esas enzimas tienen una acción muy rápida, severa, destructiva. ¿Cuál es la función de ellas? Coger los alimentos y degradarlos, descomponerlos en su más mínima expresión. ¿Para qué? Para que la velocidad lo absorba y se puedan utilizar adecuadamente por el organismo. ¿Qué sucede cuando se activan antes de llegar al duodeno? Pues que me van a destrozar todo el componente normal del páncreas. Entonces me destruyen las células acinales, me destruyen los vasos sanguíneos, me destruyen la grasa que está alrededor, porque se activa y entonces se inflama el páncreas. Y a eso lo llamamos pancreatitis. La pancreatitis es una activación de todos los simógenos dentro del páncreas en ocasión que el páncreas sea digerido. Esa es la función de las enzimas del páncreas, digerir, pero no porque en el duodeno. Si se activan antes, desafortunadamente me va a digerir mi páncreas. Entonces, las causas de pancreatitis pueden ser por problemas a nivel de los conductos, por problemas a nivel de las células acinales o por problemas dentro de la célula acinal. Entonces, a nivel de los conductos, la principal causa de pancreatitis, la presencia de cálculos. Esos cálculos que estaban en la vesícula, pequeñitos, que se bajan, llegan y pueden meterse allá a la ampolla de baño ante el conducto coreótico, o a veces se pueden incluso interaccionar, comprometerse con el conducto excretor primario de páncreas, el conducto de Wilson. ¿Qué me va a desarrollar allá? Un aumento en la presión intraductal, me provoca edema, isquemia y en últimas me lesiona la célula acinal. Cualquiera de los tres terminan esto. Cualquiera de las tres situaciones. La otra, el alcohol. El alcohol también me puede llevar a producir alteraciones en la motilidad, en el movimiento de los conductos y de cierta manera me va a producir una obstrucción. En la célula acinal, el principal evento puede ser el mismo alcohol. Alcohol en ese área, trauma o triglicéridos altos. La hipertrigliceridemia es una causa frecuente de pancreatitis. Pero aquí la triglicéridos para que el pancreatitis debe estar, ¿cuántos los valores normales de triglicéridos? Menores de 150. ¿Menor de cuánto?
De 150. menor a 150. Si de ahí en adelante ya es hipertrigliceridemia. Pero para que llegue a presentar pancreatitis, los triglicéridos pueden llegar a 1000, 2000, 5000, 8000. Se han reportado casos. Los triglicéridos, cuando se centrifuga la sangre, ¿cómo se va a ver el suelo? Turbio, se va a ver lechoso. Ese suelo lechoso significa que la sangre va muy, o está muy Concentrado. espesa. La sangre de los pacientes con triglicéridos altos va a estar muy espesa. Y en el páncreas van a ir capilares. Y la sangre en el capilar, ¿cómo estará? Muy espesa. Y si está muy espesa, ¿qué le pasa a la parte más distal del páncreas? Necrosis. ¿Hay qué? ¿Necrosis? Hipoxia. Si la sangre va muy espesa, la sangre va a ir muy despacito y no le va a dar sangre a la parte distal del páncreas. Y al existir hipoxia, me lesiona la sangre. Algunos fármacos, el trauma, virus, pueden llegar a producir lesión de las células sinápticas. Y aquí, a nivel intracelular, el alcohol me bloquea enzimas. Algunos fármacos también me pueden bloquear enzimas. Algunas situaciones que hagan que puedan provocar que terminen todas ellas en la lesión de la célula sináptica o célula epitelial. Y al lesionar la célula epitelial, la conclusión es que el simógeno, la proelastasa, la prolipasa, ¿sí?, se me van a activar antes de tiempo y me empiezan a activarse, me empiezan a consumir el páncreas. Me destruyen las proteínas que se encuentran en las células, me destruyen las grasas que también se encuentran en las células, me destruyen la pared de los vasos sanguíneos y ahí en el rango. Y todo eso conlleva a una pancreatitis cardíaca. Tuvieron clase de eso, ¿cierto? Y miren, entonces morfológicamente, entonces, antes de clínicamente, ¿qué va a tener el paciente que tiene pancreatitis? ¿Qué tiene el paciente con pancreatitis? Dolor. Dolor abdominal. ¿Y cuál es la característica del dolor de la pancreatitis? Que es en páncreas. Es un dolor en cinturón. Un dolor en cinturón que se va a la espalda. ¿Cuál es la posición que asume el paciente con pancreatitis? Doblado. Se llama, el paciente le duele, entonces lo que hace es tirar el cuerpo hacia adelante, lo llaman la posición mahometana. ¿Sí? Es una forma de disminuir el dolor. Pero ese dolor abdominal se me puede confundir con qué? Con una apendicitis, con una úlcera péptica, con lo pectoral o todo lo que me produzca dolor abdominal agudo. Entonces, ustedes creen que es una apendicitis y lo llevan a la parotomía. Y ustedes abren, abren la parotomía, no la hacen por la paroscopia, sino la parotomía. Y abren y se preparan y encuentran las vísceras y ustedes dicen, miércoles, no era una apendicitis, era una pancreatitis. ¿Por qué? Porque hay una peritonitis. ¿Por qué? Ustedes dicen, no, eso es una pancreatitis. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí en el abdomen? Un líquido. Y un líquido. ¿Y cómo sé que es porque tiene pancreatitis si yo veo solamente el líquido? ¿Qué está sucediendo en la pancreatitis con las grasas? Están destruyendo la grasa. Entonces el líquido va a tener que va a recordar el consomé de pollo. Entonces ustedes saben que el consomé de pollo es una pancreatitis. Hay unos glóbulos de grasa. Tienen lo de líquido. Adicionalmente, se van hacia donde está el páncreas y empiezan a encontrar que la grasa está siendo consumida. ¿Cómo sé? Porque en la grasa voy a ver
blancas. Voy a encontrar unas bolitas blancas que recuerdan la pizza. Entonces voy a ver pegado a la grasa como pizzas, pedazos de pizza blanca. Y voy a encontrar diferentes grados de pancreatitis. La pancreatitis puede ser una pancreatitis leve. En la pancreatitis leve vamos a encontrar edema del páncreas, eritema y no más. Después viene una pancreatitis más severa. ¿Qué es lo que se está consumiendo? La grasa, ¿qué más? Proteínas. Las proteínas que me están destruyendo, ¿qué? ¿Quién está destruyendo las proteínas? Los vasos sanguíneos. Y si los vasos sanguíneos se rompen, entonces ¿qué le pasa? Isquemia. Hay hemorragia. Entonces hay una pancreatitis hemorrágica. ¿Sí? Y la pancreatitis hemorrágica puede ser aquí como en esta localizada, o puede ser como en esta más extensa. Miren acá, aquí miren, tenemos grasa, puntos blancos, recuerden que el páncreas está rodeado por grasa. Pero acá tenemos un cuadro de una pancreatitis aguda hemorrágica. Si hay una pancreatitis aguda hematosa, hay una pancreatitis hemorrágica. Que cualquiera de ustedes me puede decir, miren, también tienen un área de necrosis. ¿Sí? Entonces, cuando hay necrosis y hemorragia, se llama pancreatitis necrohemorrágica. Eso sería como la fase de descompensación. Y todo eso está ocurriendo ¿por qué? Por activación de las enzimas. Porque las enzimas pancreáticas se activaron en el páncreas, no se activaron en el duodeno. Y están destruyendo el páncreas y el tejido que lo está rodeando. Entonces eso es la característica de la pancreatitis necrohemorrágica. Miren acá, está totalmente hemorrágico con área de necrosis. ¿Qué es lo que vamos a identificar en la fase aguda? Entonces, cambios, lo mismo que veíamos inflamación, cambios vasculares y presencia de necrosis, presencia de infiltrado inflamatorio, destrucción de la grasa peripancreática, destrucción de las paredes de los vasos. Obviamente, la pancreatitis tiene fases. Incluso me imagino que el doctor Carlos les habló a ustedes de los criterios de Ramsay, de los criterios relacionados con la severidad de la pancreatitis, porque el problema de la pancreatitis es que cuando una vez se ha desencadenado puede terminar en un shock vasogénico y puede llevar a la muerte del paciente. Normalmente el cuadro clínico o es cálculos o el paciente bebedor crónico. El paciente bebedor crónico termina en cuadros de pancreatitis. Puede tener eventos, algunas pancreatitis agudas leves, otras hemorrágicas, otras necrohemorrágicas. Si el paciente sobrevive, se convierte en pancreatitis crónica. Y vamos a ver que van a existir otra serie de características histológicas. Entonces aquí tenemos una pancreatitis hemorrágica, ¿sí? Luego de destrucción aquí en el páncreas, se ve cómo está acá. Las zonas de necrosis, las zonas de alteraciones. Normalmente en las pancreatitis se va necrosando el parénquima. Y al necrosar el parénquima, ¿qué le quedan al páncreas? Le quedan unas cavidades. Y esas cavidades están llenas de líquido. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Si hay cavidades y las cavidades hay líquido, quistes, pero no son quistes, son pseudoquistes. Los pseudoquistes pancreáticos son la principal complicación de las pancreatitis agudas. ¿Sí? Vamos a encontrar esa característica. Otro cuadro de pancreatitis. Aquí tenemos el estadio, acá está normal el páncreas, aquí aparece la lesión. Y eso me puede indicar que la pancreatitis puede estar relacionada con algunas áreas, no necesariamente todo el páncreas puede estar asociado. Hay situaciones
Ojo, las principales causas son alcohol y cálculos. En Estados Unidos se llama ese orden: alcohol y cálculos. Acá nuestro medio es cálculos y después alcohol. Pero hay otros. Pero un evento de una isquemia, un evento isquémico, el páncreas puede sufrir cuando hay una hemorragia severa y puede desarrollar una pancreatitis. Y tenemos lo mismo. A nivel histológico, las características a nivel histológico son: se necrosa la grasa por acción de las lipasas se activan en el páncreas y se destruye la grasa. A eso lo llamamos esteatonecrosis. Esteatonecrosis. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver la grasa, parece que fuera como una nube, se ve como algo nuboso. Esta es la grasa normal, acá está la grasa afectada. Entonces se ve como si fuera, se pierde el núcleo y los espacios se van a llenar de un material que da la sensación de que queda como algo nuboso. Hay destrucción de los vasos sanguíneos, hay proteólisis del parénquima con hemorragia de los vasos, hay una destrucción de las paredes, entonces vamos a encontrar proteólisis del parénquima con hemorragia. Obviamente vamos a encontrar edema y vamos a encontrar el infiltrado inflamatorio. Y un hallazgo también importante que yo les decía que era la tiza macroscópicamente. La tiza macroscópicamente se ve blanca, microscópicamente aquí corresponde a depósitos de calcio. Depósitos de calcio, que serían aquí, esto se ve moradas como este. Esto sería una zona de calcificación. Aquí está lo mismo, acá está la calcificación, la zona que parece una nube en comparación a lo normal, y se pierde el infiltrado inflamatorio, la hemorragia. Entonces aquí volvemos a ver que todo esto es la grasa completamente destrozada, el infiltrado inflamatorio característico de este proceso. Nuevamente, esteatonecrosis, calcificaciones e infiltrado inflamatorio. Esta es la imagen clásica de la esteatonecrosis. Y esteatonecrosis significa necrosis enzimática de la grasa. El infiltrado inflamatorio, aquí está la calcificación, el infiltrado inflamatorio, aquí ya se perdió todo, aquí ya no hay ni grasa, está el infiltrado inflamatorio. Lo mismo, infiltración, aquí ya hay hemorragia. Entonces recuerden que primero páncreas edematoso, congestivo, después hemorrágico, después necrohemorrágico. Esa sería la evolución de la pancreatitis aguda. Las complicaciones, entonces la más frecuente es el desarrollo de pseudoquistes. Pero a veces esas cavidades se llenan no solamente de líquidos, sino se llenan de neutrófilos y material necrótico. Entonces se forman los accesos pancreáticos o peripancreáticos. ¿Sí? Y la otra complicación severa local es la necrosis total del parénquima pancreático con la hemorragia. Entonces, el estado necrohemorrágico, que es el estado final de la pancreatitis. Y como les decía, el problema de la pancreatitis es que esas enzimas que se activaron en el páncreas, ellas pasan al torrente sanguíneo. Al pasar al torrente sanguíneo, pues obviamente las amilasas, las elastasas, las lipasas van a estar elevadas. Entonces, eso me sirve para el diagnóstico de la pancreatitis. Entonces, paciente con antecedente de alcoholismo, cálculos, con dolor abdominal, uno le pide amilasa en sangre, lipasas en sangre, y esas enzimas van a estar
muy elevadas. Y si están en la sangre, ¿qué significa? Que las amenazas y las metastasas están activas. Y si están activas, ellas me pueden destruir cualquier vaso sanguíneo. Y entonces el problema que era en el páncreas se convierte en un problema sistémico. Y por eso, una complicación es el shock. Va a haber vasodilatación, va a haber un paciente que entra en un problema cardiovascular severo, puede llevar a insuficiencia renal, hay hemorragias de vías digestivas y el paciente se complica y puede llegar a morir por una pancreatitis. Y esto de la pancreatitis aguda, no me faltó colocar pancreatitis aguda, esto es complicaciones de pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque también tenemos pancreatitis crónica y son eventos inflamatorios a repetición en el páncreas. Los eventos inflamatorios a repetición en el páncreas, ¿qué provocan en el páncreas? Que el páncreas se vaya volviendo fibroso y se empiezan a disminuir los acinos pancreáticos. Inicialmente no hay problema con la parte endocrina. Inicialmente la parte endocrina se protege de cierta manera, pero a medida que va progresando la pancreatitis crónica, se terminan destruyendo los islotes de la pierna, y entonces una complicación de la pancreatitis crónica es diabetes. Muy bien, cuadro de diabetes tipo 1, porque hay destrucción de los islotes y no se va a producir insulina, ¿cierto? Entonces, la pancreatitis crónica, principal causa, el alcohol. También, en segundo lugar, eso se llama eventos a repetición de destrucción, de inflamación y de destrucción del parénquima pancreático. El paciente sobrevive al evento, hay reposo. El tratamiento de la pancreatitis aguda es líquidos y reposo. Nada de hora. Reposo de la vía digestiva. El paciente se calma, desaparece, vuelve otra vez a sus alcances y vuelve a aparecer la pancreatitis. Y se va a ir destruyendo el páncreas. Miren, aquí ya la sensación de que ya aparece la fibrosis, atrofia, hay calcificación. Miren, aquí se ve la calcificación, porque la que sea ustedes vean mucho más evidente en la pancreatitis crónica, el depósito de calcio y, pues obviamente, el infiltrado inflamatorio mononuclear con destrucción almacenada, pero preservación de los islotes. Entonces quedan los islotes. Entonces miren acá, todo el cerebro del páncreas está totalmente fibrosado de conductos, y miren los islotes tratan de permanecer. Y hay mucho infiltrado mononuclear, destrucción y fibrosis del parénquima pancreático. Y obviamente, pues las complicaciones están dadas por la diabetes, por el desarrollo de fibrosis, y una complicación de una pancreatitis crónica es el desarrollo de cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una complicación de la pancreatitis crónica. Y bien, pues lo que es el cáncer de páncreas. ¿Qué características tiene el cáncer de páncreas? Clínicamente, es un tumor muy agresivo. Es uno de los cánceres que matan en menor tiempo del momento del diagnóstico. Y es impredecible el comportamiento crónico, la forma como puede uno realizar el tratamiento en esta lesión. Es más, el dueño de la manzanita se murió del cáncer de páncreas. ¿Y cuánta plata tenía? Lo escuché.
joven. 60 años, 55 años, y murió de cáncer. Es un cáncer que mata en 7 meses. Es una lesión de 7 meses. ¿Sí? En Estados Unidos es una de las causas más frecuentes. ¿Sí? Es de origen epitelial, entonces es un adenocarcinoma. Recordar que en el páncreas pueden existir tumores de los dos componentes, el componente endocrino y el componente exocrino. Lo más frecuente es el componente exocrino, o sea, el componente epitelial. Entonces, aquí vamos a encontrar que se puede desarrollar adenocarcinoma. ¿Sí? También se pueden desarrollar tumores benignos, también de origen epitelial. Normalmente los tumores benignos del páncreas son tumores quísticos, cistadenomas. Y se pueden encontrar cistadenomas que produzcan moco, mucinosos, o cistadenomas serosos. Pero estos son benignos. Los malignos, entonces, es un adenocarcinoma. Para el desarrollo del cáncer de páncreas existen factores genéticos asociados a ellos. Pero hay mutaciones que están relacionadas, mutaciones principalmente del KRAS. ¿Sí? Y hay una lesión precursora. Veíamos la semana pasada que para el pene hay lesión precursora, para la próstata hay lesión precursora, para el cervix hay lesión precursora. Aquí la lesión precursora del cáncer de páncreas es la neoplasia intraepitelial pancreática, que en siglas se denomina PANI. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que es una lesión precursora, hay unas mutaciones somáticas, estas son las 4 más importantes, CARAS P53, como las más frecuentes, que van a inducir en el desarrollo de esa neoplasia intraepitelial pancreática que termina en desarrollar la lesión tumoral maligna que es el adenocarcinoma. Es frecuente en personas mayores de 60 años, hay factores asociados, ambientales, medioambientales, como es el tabaco, la pancreatitis crónica y la diabetes como un factor relacionado con ese proceso. Normalmente, el cáncer de páncreas se va a localizar principalmente en la región de la cabeza del páncreas. Y entonces, ¿cómo sería la sintomatología del carcinoma de cabeza de páncreas? El de algo que a usted ya la apoya va a hacer. Y entonces se va a tener Ictericia. ictericia de tipo directa, va a ser alcohólico, o sea, va a tener heces alcohólicas, heces blanquecinas, va a presentar pérdida de peso, va a presentar intolerancia a las grasas. Esas serían las características clínicas del cáncer de páncreas, que pueden ser similares a lo que veíamos en una limpieza o una lesión de un tumor de coleo. Entonces el 60% es en la cabeza, un 20% es difuso, en el cuerpo 15% y en la cola 5%. Entonces, ¿qué sucede si el cáncer está en la cola o en el cuerpo? Se puede extender atrás, dice. ¿Qué pasa? Desapercibido. Si está en la cabeza, se va a detectar de cierta manera más rápido. Pero desafortunadamente, pues eso no es que esté en un estadio temprano, sino que simplemente porque hay una constitución y hay ictericia. Cuando está en la cabeza, en el cuerpo y en la cola, en la lesión va a estar ya creciendo rápidamente. Y esa es una de las características del cáncer de páncreas que lo hace agresivo. Es un tumor que tiende a invadir las estructuras vecinas rápidamente. Eso va a invadir las estructuras vecinas, va a invadir vasos linfáticos, va a invadir nervios y obviamente pues
su invasión, pero al mismo tiempo que está invadiendo, está produciendo tejido fibroso. Entonces, la característica del cáncer de páncreas es invasivo y desmoplásico. Es desmoplásico que produce mucho tejido fibroso. ¿Qué otro tumor es desmoplásico? El de próstata. Bueno, próstata debe ser desmoplásico, pero otro, Forman 4. Ah, el gástrico. El Forman 4, recuerden, el Forman 4 es muy desmoplásico y que produce mucha fibrosis. El hecho de que el cáncer de páncreas produzca mucha fibrosis hace que sea una masa muy irregular, firme, de bordes estrellados característicos. Esa es una de las hallazgos morfológicos macroscópicos más importantes, su invasión y su producción de abundante tejido fibroso. El cáncer de páncreas tiene otra característica clínica y es Invade perinegro. que al invadir estructuras adyacentes hace que las manifestaciones clínicas, sobre todo cuando son de cola y de cuerpo, pasen desapercibidos y el paciente consulta por otras cosas diferentes. Entonces el cáncer de páncreas junto con el cáncer de riñón son los llamados tumores del internista, que son lesiones que le pueden a uno simular cualquier otro caso clínico. Y al mismo tiempo pues da metástasis y las manifestaciones neurológicas o pulmonares hacen pensar inicialmente en problemas a nivel de esos órganos. Pasan desapercibidas y la lesión pues va a ir creciendo progresivamente. Esta es la historia natural. Tenemos un factor del riesgo, pues entonces está lo que decíamos de la pancreatitis crónica, que conlleva a que aparezcan las mutaciones de TRAS, alteran el epitelio y se desarrollan las displasias canino. Después, estas empiezan a activar o a inactivar el P16 y va a ir aumentando en progresión para llegar a carcinoma en situ y carcinoma en situ. Y eso es la secuencia de la historia natural de este proceso. Una lesión que va a estar ubicada en forma de la cabeza o en la región del cuerpo tiende a invadir estructuras vecinas, que es lo que estamos viendo antes, está invadiendo las estructuras vecinas, se está extendiendo y está provocando que la lesión sea muy infiltrativa. Aquí tenemos una lesión en la región de la cabeza. Aquí fíjense en el área tumoral, a veces pasa, se asocia porque hay mucho tejido desmoplásico que es característico de esta lesión. La desmoplasia es muy evidente en este tipo de lesión y hace que el tumor se pegue a las estructuras vecinas, puede incluso llegar a comprometer la región periaórtica, la región del cava, y puede llegar a provocar infección. Esta pieza que la tenemos acá, una lesión, está aquí una polla de bate, aquí en la cabeza, es una lesión, está protuyendo. Normalmente, ¿qué le hacen a estos pacientes? Si es quirúrgico, le quitan el antro, el píloro y el duodeno, junto con el páncreas. Eso es lo que llamamos un whipple. Aquí tenemos duodeno, tenemos que está fuera el estómago, acá la región del duodeno, este es el páncreas, así y ahí está la lesión. Este pedazo se progresiona con esto. Aquí tenemos la lesión, todo esto es la lesión, seguimos viendo aquí el páncreas. Y a nivel histológico, pues es un adenocarcinoma que tiene toda esa secuencia. Factores pronósticos. Entonces, el principal factor pronóstico, la invasión y la extensión del tumor, la reacción desmoplásica, es uno de los pocos tumores que da invasión perineural, invasión vascular sanguínea, invasión vascular linfática.
el grado de compromiso ganglionar, obviamente, y la presencia de metástasis a la distancia. Eso es lo característico de esta lesión. Aquí vemos la lesión, hay una grana, todo eso que está aquí rosado es desmioclasia, tejido fibroso, característico de esta lesión. La desmioclasia, la invasión perifibral, también es muy característico, tiene el filete nervioso, cuando hay un filete nervioso en cualquier tumor maligno, así, ¿No? los analgésicos no sirven, no sirve los ángeles, no sirven. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo, el tumor está infiltrando el nervio. Entonces la única forma de quitar el dolor, ¿cuál sería? A nivel central, ¿ok? Por morfina, lo que llaman las gotas blancas, y eso ya es un estadio terminal del cáncer, que es la terapia farmacológica del dolor, del dolor terminal. ¿Por qué? Porque acá es muy difícil llegar a quitar el nervio, quitar el foco tumoral quirúrgicamente, y el nervio se está siendo estimulado permanentemente. Porque tiene esa muestra. También tenemos la gran desmoclasia característica de esta lesión. Porque tiene esa muestra. También, pero en realidad se utiliza más la gota blanca, que es una fina y fluida. Las manifestaciones clínicas, como les digo, la mayoría son en estadios, es difícil encontrar en estadios tempranos, es muy asintomático, pasa desapercibido. Y otra característica es que este tumor, junto con el tumor renal, debe decir ustedes, es el tumor del intestino, y eso está asociado con síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos característicos es el síndrome de Trousseau, que son cuadros de vasculitis migratoria. ¿Qué pasa? Se forman trombos en pequeños vasos, se recupera en un sitio y después pasa al otro, entonces empiezan a existir dolor, alteraciones vasculares, se manejan y aparecen en otro sitio, pero lo llaman trombofilitis migratoria. Está el signo de convulsión del bien, que es un signo semiológico donde se detecta, se palpa la vesícula biliar porque hay una compresión del flujo biliar, porque hay un tumor, entonces lo que hace se extiende la vesícula y lo manda a la vesícula. Entonces, el signo de convulsión del bien. Y marcadores, la elevación del antígeno carcinoma y el CA19 como marcadores tumorales que pueden, porque ellos también se pueden encontrar en otros tipos de tumores, cáncer de colon, ¿sí? En tumores epiteliales de ovario se pueden encontrar. Bien, bueno, vamos a mirar las piezas. ¿Qué tenemos? Tenemos